y muchas, su especialidad son los temas aduaneros y tributarios. Y bueno, y el día de hoy queríamos agradecer el apoyo de esta charla, que es importante porque se han venido dando una serie de medidas tributarias y esto es un poquito la actualización de todas las medidas que se han venido dando para enfrentar al COVID-19. Bueno, yo les pediría que pudieran todos apagar su micro para poder aprovechar al máximo, no tener interrupciones en el sonido. Y también quería decirles que hay un chat en el que ustedes, dependiendo de los temas, pueden ir haciendo sus consultas y al final de la presentación podemos nosotros Leonardo López puede ir haciendo las respuestas o las consultas directas de lo que ustedes las consultas que ustedes tengan. Entonces, Leo, muchas gracias por estar aquí. Podemos comenzar. De acuerdo, Rocío. Nada, también muchas gracias al XCOM por la oportunidad y, por cierto, también muchas gracias a los participantes por tomarse su tiempo para asistir a esta presentación. Que, como bien ha señalado Rocío, la presentación tiene que ver con las medidas tributarias excepcionales que han sido adoptadas por el gobierno, por las distintas entidades y estamentos del gobierno, a través del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de la Administración Tributaria, vinculadas al contexto actual que, digamos, muy especial, muy particular que estamos hoy por hoy viviendo. Yo he tratado de hacer un resumen de todas las normas que se han dictado entre marzo y precisamente el día de ayer. Ayer fue dictada, digamos, la última norma tributaria o vinculada a temas tributarios. Así que nada, si tienen alguna duda, como dice Rocío, pueden formular su interrogante a través del chat y entiendo que al final de la presentación, Rocío me las va a pasar y nada, y podemos conversar sobre esas interrogantes, por cierto. Bueno, el contexto actual... Leo, no ¿puedes sé. abrir tu pantalla para que se vea en toda la Ah, pantalla? sí, cómo no, sí, claro. Micro abajo para que... Ahí está mejor. creo que hay un... Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos. Ya. Bueno, el contexto es harto conocido por todos, es la situación que tiene que ver con la pandemia, que digamos ha obligado a los gobiernos a tomar determinadas medidas, toda vez que las cuarentenas obligatorias que se han dado en los distintos países han generado, digamos, una paralización en las distintas actividades económicas de las empresas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ustedes pueden encontrar información de la OECD, de la OCDE, digamos, algunos lineamientos de medidas que pueden adoptar los países justamente para tratar de mitigar el daño que se está produciendo en la economía de las personas naturales y, por cierto, también de las personas jurídicas como consecuencia de, digamos, de no poder operar debido a las cuarentenas obligatorias que se están aplicando, ¿no? Eh, digamos, y particularmente en el Perú, qué duda cabe de que esta situación nos está afectando muy seriamente. Ahí hay un informe del Instituto Peruano de Economía que fue de abril del 2020, que decía que íbamos a perder 2 puntos porcentuales por mes, con lo cual, digamos, a la fecha debiéramos haber tenido una pérdida, digamos, o un déficit del PBI del 7%, pero como seguramente ustedes han escuchado en la prensa,
según el Banco Mundial, el déficit del Perú para el año 2020 va a ser del orden del 12% del Producto Bruto Interno, lo cual es ciertamente preocupante, ¿no? Y la pregunta que seguramente todos ustedes deben estar haciéndose o se van a hacer a propósito de la presentación es si las medidas que se han adoptado son suficientes para poder tratar de respaldar a las empresas, salvar a las empresas que son salvables y poder recuperar la economía en el futuro. Pero bueno, ese es el contexto. En ese contexto actual, digamos, hay un documento interesante del grupo G20 de la OCDE, que, digamos, que establece una serie de políticas de tipo tributario y fiscal justamente para responder a la crisis del coronavirus. Eh, digamos, políticas que tienen que ver básicamente en cómo mantener o fortalecer la confianza y la resiliencia de las empresas y de las personas, ¿no? Como sabemos, el virus, digamos, tiene 4 fases, ¿no? Supone una primera fase donde se produce el brote del virus, que para nosotros fue a inicios de marzo. Luego viene la fase 2, que es la fase de tratar de contener la expansión del virus y que supone la aplicación de cuarentenas. A la fecha vamos justamente, creo que a 100 días de cuarentena que ha afectado, digamos, seriamente la economía de las empresas. Luego viene una etapa de transición y posteriormente ya, digamos, si esto acaba, y esperemos que sea así, una etapa de pospandemia, ¿no? En lo que a política fiscal se refiere, la OCDE, justamente vemos un resumen de ese documento, lo que recomienda es que en la primera etapa, en la etapa del brote, tenemos que hacer lo posible para asegurar la liquidez y el alivio de caja de las empresas. En la etapa de mitigación, lo mismo, pero además darle solvencia a la empresa para que pueda cumplir con sus obligaciones. En la fase 3 se recomienda dar políticas de estímulo fiscal, ¿no? De manera tal, digamos, que se aliente la realización de determinadas inversiones, toda vez que eso va a suponer determinado beneficio tributario. Y finalmente, en la fase 4, cómo terminamos de reactivar la economía para producir los ingresos que normalmente se producen y nuevamente, digamos, seguir el rumbo correspondiente. El Perú, digamos, no ha sido ajeno a estas políticas que han adoptado otros países, ciertamente con algunas diferencias, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las medidas fiscales que se han implementado en el Perú? En lo que se refiere al alivio de la liquidez y de la caja y de la solvencia, lo que tiene que ver con las fases 1, 2 y 3 del virus, se han adoptado algunas políticas que ahí están listadas, ¿no? Por ejemplo, la prórroga de plazos para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta del 2019, que como sabemos vencía entre la última semana y la última semana de marzo y la primera de abril. También, por cierto, se han establecido mecanismos de prórroga de plazos de la presentación de la declaración jurada mensuales y todos los libros vinculados a asuntos tributarios, la suspensión de plazos e imputación de infracciones, suspensión de plazos administrativos. También se han dispuesto normas vinculadas, más que normas, digamos, políticas vinculadas a la aceleración de devolución de impuestos, a la compensación, algo que antes no se veía, la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta, es decir, cuando mis pagos a cuenta han sido mayores al impuesto a la renta que en definitiva tengo que pagar y por lo tanto no tengo que pagar, no tengo que hacer un pago anual de regularización, sino que por el contrario, el fisco tiene que devolverme una cantidad. Se han establecido mecanismos para que esa devolución, que a veces demoraba muchísimo,
pueda ser compensada contra otras obligaciones conforme lo vamos a ver. Se han dictado normas sobre liberación de fondos de extracciones, tenemos una nueva tasa de interés moratorio, normas vinculadas a la devolución de oficio del impuesto a la renta, el programa Reactiva Perú, que por cierto también tiene una implicancia tributaria que vamos a comentar. Entonces, en líneas generales, digamos, en la idea de generar liquidez y alivio en la caja y solvencia de las personas naturales y jurídicas, de modo tal que no se rompa la cadena de pagos, es que se han dictado este tipo de medidas. Por ejemplo, en lo que se refiere a la declaración jurada del impuesto a la renta, se ha establecido la posibilidad de que en vez de que se pague entre la última semana de marzo y la primera de abril, se han prorrogado con varias prórrogas que se han ido dando en función a su vez a la prórroga de la cuarentena obligatoria, se han ido dando las prórrogas correspondientes. Hoy por hoy, tanto en el caso de corporaciones que han tenido ingresos netos en el 2019, como en el resto de personas, digamos, que obtenieron rentas de capital o cualquier otro tipo de rentas de trabajo, rentas de fuente extranjera, distintos de las rentas corporativas, es decir, de las rentas de tercera categoría. En esos casos, si el contribuyente es un principal contribuyente, así calificado por la SUNAT, cuyos ingresos son hasta 5.000 UITs, que más o menos, bueno, no más o menos, sino que eso equivale a 21 millones de soles, considerando la UIT del 2019, porque así lo establece la norma, que se considera la UIT del 2019, eso es más o menos 6.3 millones de dólares. Los vencimientos se comienzan a producir en función al último número del RUC, al último dígito del RUC, del número del RUC. Los vencimientos precisamente se comienzan a dar a partir de hoy día, 24 de junio, y se van a dar hasta el 9 de julio, ¿no? Entonces, esto, y lo propio para el resto de contribuyentes, también que hayan obtenido ingresos netos hasta 5.000 UITs, en esos casos, digamos, los vencimientos se van a dar recién a partir del próximo mes, 21 de julio, hasta el 7 de agosto del 2020. Entonces, esto ha permitido a las empresas que a lo mejor tienen que hacer un pago por concepto de regularización en función a los resultados del 2019, digamos, por lo menos diferir el pago y tener un beneficio financiero en este tiempo, ¿no? Ahora no sabemos, la cosa no, digamos, es por todos conocido que la cosa no termina de atenuarse, me refiero a la pandemia. Dudo mucho que haya una cuarentena nuevamente, pero si lo hubiera, probablemente estos plazos nuevamente se vuelvan a prorrogar, ¿no? Entonces, esta es una medida, digamos, que tiene que ver con el alivio de la liquidez de las empresas, ¿no? Lo que nosotros siempre nos preguntábamos era por qué solamente las empresas que producen ingresos hasta 5.000 UIT, ¿no? Y el resto de empresas no se han podido aplicar, si para considerar, digamos, esta prórroga se ha tenido en cuenta el hecho pues, que las empresas no trabajan, no están yendo a trabajar. Y presentar una declaración jurada de impuesto a la renta para una empresa, digamos, para una corporación, no es sencillo, ¿no? Tiene sus dificultades. Entonces, hacerlo telemáticamente no es fácil, ¿no? Yo conozco el caso de algunas empresas que estaban por encima de esto y que tuvieron, digamos, no han tenido ninguna prórroga y han tenido que presentar sus declaraciones juradas entre fines de marzo y comienzo de abril, que, bueno, han presentado en función a lo que han podido hacer, ¿no? Y no necesariamente lo que han declarado corresponde a lo que realmente debiera ser. Pero nada, así está. Solamente se ha otorgado el beneficio a los que producen ingresos o los que han producido ingresos en el 2019 hasta 5.000 UITs, o sea, 21 millones de soles. O sea, estamos hablando de pequeña y parte de la mediana empresa. Digamos, en esta diapositiva ustedes van a poder ver con más detalle cada uno
los vencimientos. Entiendo que Rocío les va a compartir las diapositivas, así que prefiero no, digamos, no leerles esto, y ya ustedes, digamos, en su casa pueden ir revisando cada uno de los vencimientos que hay para, en el caso de contribuyentes, hasta 2.300, para declaraciones juradas mensuales, para declaración jurada del ITAN, para declaración jurada del DAOD, para la presentación de los libros electrónicos, de los libros contables electrónicos, de los físicos, para los registros de compras. Allí, tanto en la diapositiva anterior, que se refiere perdón, en esta diapositiva que se refiere a declaraciones juradas mensuales, y la siguiente que se refiere a los registros y libros contables, van a poder ustedes ahí precisar con exactitud cuáles son los plazos de vencimientos correspondientes. Y si además, digamos, pueden recurrir a las normas, que las pueden encontrar justamente en el título de cada diapositiva, ahí están las normas que están involucradas con estas prórrogas y nuevos vencimientos. ¿Qué otra norma interesante se ha dado? Es la que tiene que ver con el ejercicio por parte de la SUNAT de la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias, ¿no? Como ustedes saben, el Código Tributario le otorga a la administración tributaria una facultad para decidir discrecionalmente en qué casos no sanciona determinadas conductas que califican como infracciones, ¿no? Es obvio que esa facultad discrecional no se puede ejercer de manera arbitraria, sino que tiene que tener cierto grado de razonabilidad en el momento en que se toma la decisión. Y en este caso es clarísimo, digamos, la justificación, ¿no? La justificación tiene que ver nuevamente con la pandemia, conforme lo señala incluso la resolución que lo contempla, que es la que ahí está mencionada, la 008-2020, y que lo que establece es que durante la duración del estado de emergencia, que en teoría es hasta el 30 de junio de este mes, no se van a aplicar sanciones por las infracciones cometidas justamente o detectadas durante todo este periodo, ¿no? Entonces, si ustedes no tenían que presentar la declaración jurada y no la presentaron y por lo tanto incurrieron en la infracción de no presentar la declaración jurada de un tributo correspondiente, y eso ha ocurrido en este periodo que va desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, entonces por más que han cometido la infracción, no los pueden sancionar porque hay una norma que en uso de la facultad discrecional ha dispuesto lo contrario. Por ejemplo, esta norma me parece súper interesante. Si hacemos una comparación, acá hay, digamos, calculo que acá en el auditorio XCOM hay gente vinculada a temas aduaneros, y en temas aduaneros la facultad discrecional no ha sido ejercida así de manera tan amplia, ¿no? Solamente se han dispuesto que en algunas sanciones no se aplique, perdón, de algunas infracciones no se aplique. En buena hora que sea así. Habría que pensar, considerando que si bien es cierto el 30 de junio se levanta la cuarentena, quizás muchas empresas no estén del todo operativas a partir del 1 de julio, por lo que habría que considerar la posibilidad de pedirle a SUNAT como que un periodo de adaptación, ¿no es cierto?, a la nueva normalidad que se va a aplicar a partir del 1 de julio. Y quizás, Rocío, ahí podríamos ver la posibilidad de hacer una gestión a través de la Cámara, de los estamentos de la Cámara, para pedir que esta facultad discrecional pueda extenderse, por lo menos por un par de meses más, digamos que serían los meses en que las empresas estarían, como se dice, en una etapa de transición, ¿no? En lo que se refiere a la fase 3 de la pandemia. Luego también se han dado normas de suspensión de plazos administrativos, ¿no? Ojo que esto ya venció, lamentablemente no hubo prórroga,
creo que debió haber habido una prórroga hasta el 30 de junio por lo menos, pero no ha habido, y los plazos cuyos cómputos se suspendieron, tanto los plazos correspondientes a tramitación de cualquier tipo de procedimiento administrativo, de cualquier índole, ¿no? Decía la norma, incluso regulado por leyes y disposiciones especiales, eh, y también la prórroga, se prorrogó el plazo del cómputo de los plazos, de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo o negativo que se encuentren en trámite. O sea, en general se suspendieron el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos, pero eso ha regido solo hasta el 10 de junio, ¿no? De manera tal, no sé, pues si ustedes les notificaron el 14, ¿no? Porque 15 fue sábado, 16 fue, no, 15 fue domingo. El 13, el viernes 13, les notificaron una resolución de determinación o una resolución de intendencia apelable. El plazo para apelar, que es de 15 días, quedó suspendido. Pero esa suspensión ya se levantó desde el 10 de junio. Por lo tanto, en el ejemplo, desde el 10 de junio tienen que comenzar a computar los 15 días hábiles correspondientes para interponer el recurso de apelación contra la resolución de intendencia del ejemplo, para impugnar sin tener la obligación de pagar previamente a efectos de que esa apelación sea tramitada, ¿no? Y así lo mismo se puede aplicar respecto de cualquier otro plazo o procedimiento administrativo. De hecho, es así. Hace poco me llamó un cliente diciéndome, me acaban de iniciar una cobranza coactiva. Así, ¿qué pasó? Bueno, me notificaron esto, pero yo pensaba que los plazos estaban suspendidos hasta el 30 de junio. No, los plazos estuvieron en efecto en su cómputo suspendido, pero solo hasta el 10 de junio. En lo que se refiere a la fase 3, a la fase de transición, ¿no es cierto? Y donde se dan una serie de normas para estimular, digamos, de alguna forma, el comportamiento de los agentes económicos. Acá, digamos, he considerado, por ejemplo, el tema de la devolución de impuestos y créditos tributarios. Acá no hay propiamente una norma, ¿no? Sino, digamos, una actitud, en cierta forma, responsable de la administración respecto a lo que se refiere a la atención de la devolución de impuestos pagados en exceso. Eh, la administración, digamos, luego de un esfuerzo al inicio, eh, pudo generar, digamos, las condiciones tecnológicas correspondientes para que las devoluciones puedan ser tramitadas sin presentación física, ¿no? Sino a través de un formulario virtual. El formulario virtual fue el 1649, o sea, créanme que al principio fue muy complicado con la SUNAT sus sistemas no respondían, pero finalmente todo comenzó a fluir y hoy día este formulario funciona perfectamente y se puede presentar virtualmente. Además que ya SUNAT tiene abierta una mesa de partes virtual y para justamente tramitar todo lo que tiene que ver con devolución del saldo a favor del exportador, ¿no? Material beneficio que corresponde a los exportadores, la devolución del pago indebido o en exceso, la devolución de proveedores del régimen de retenciones, la devolución de percepciones de IGB no utilizadas, la percepción a sujetos no afectos al impuesto general a las ventas, y en el caso de también rentas del trabajo, se dispuso la posibilidad de obtener la devolución a través de este trámite virtual. Y ciertamente también se puede hacer por vía física, ¿no? Una vez que la administración esté en condiciones de atender. Y otro tema interesante tiene que ver que tampoco proviene de una norma propiamente dicha, sino de la aplicación de criterios jurisprudenciales
es la posibilidad de compensar tributos pagados en exceso o cualquier crédito o saldo tributario que tiene, ¿no? Y eso básicamente fue exigido a la SUNAT. Se hizo mucha presión a través de la Cámara incluso para que la SUNAT lo aplique de esa forma. Eh, y allí básicamente nos basamos en esas dos jurisprudencias, una del Tribunal Fiscal y otra, una casación emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, que lo que en buena cuenta dicen es, oye, si tú tienes un crédito tributario, por más que la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, te diga tu saldo a favor del impuesto a la renta, es decir, lo que el fisco te tiene que devolver porque resulta que hiciste más pagos a cuenta de tu pago de regularización, o resulta que tienes pérdidas y no tienes que pagar el impuesto y por lo tanto todos tus pagos a cuenta terminan siendo algo que te tienen que devolver, es decir, un saldo a favor. La norma lo que decía, oye, eso lo que puedes hacer es pedir devolución, decía la norma, o aplicarlo contra futuros pagos a cuenta. Y tú les decías a la SUNAT, oye, ¿puedo solicitar la compensación? ¿Puedo utilizar este saldo para pagar, por ejemplo, el ITAN que se me viene el próximo mes? Y la SUNAT decía, no, solamente puedes pedir devolución o aplicarlo contra futuros pagos a cuenta, ¿no? Lo cual no tenía sentido, porque obviamente me devuelves y de ahí yo puedo utilizar eso que me devuelves para pagar mis otras obligaciones, ¿no? Claro, sí puede tener sentido para la administración porque la administración no me devuelve, ¿no? Eh, entonces, en virtud de estas jurisprudencias, se insistió mucho con la administración diciendo, oye, por si acaso, en virtud de estas jurisprudencias, yo te puedo pedir la compensación. Si bien es cierto, no puedo hacer la compensación automática, lo que sí puedo hacer es pedirte la compensación. Y tú estás obligado a pronunciarte sobre esa solicitud de compensación. De forma tal, si tú reconoces que en efecto tengo un saldo a favor, ¿no? Y a su vez tengo una deuda posterior, pues la compensación debe proceder, ¿no? Claro, el riesgo es que entre tanto se resuelva la compensación, ¿no? Y por ejemplo, no habiendo pagado el ITAN, la administración, declaré el ITAN, no lo pagué y al día siguiente solicité que se compense con el saldo a favor del impuesto a la renta, el riesgo es que venga una orden de pago, ¿no? Por ese ITAN no pagado y luego una posterior cobranza coactiva. Al respecto, si es que eso ocurriera, como de hecho ha ocurrido en algunos casos, no en todo, pero si eso ocurriera, lo que tienen que hacer es reclamar la orden de pago, presentar un escrito al ejecutor coactivo diciendo que han reclamado la orden de pago y por consiguiente la deuda que no han pagado no es exigible porque además han presentado no solamente un recurso de reclamación, sino un recurso de reclamación basado en la solicitud de compensación que han presentado y que todavía no ha sido resuelta. Hay una jurisprudencia del Tribunal Fiscal que dice que antes de proseguir con la cobranza de la orden de pago, la administración tiene la obligación de pronunciarte sobre la solicitud de compensación. Y solo si ese pronunciamiento es negativo, entonces podrá reiniciar la cobranza. Entonces, este mecanismo ha permitido a las empresas, digamos, que en vez de pedir la devolución y que esa devolución se pueda demorar mucho, o en vez de aplicar contra futuros pagos a cuenta, que a lo mejor no van a tener muchos porque no están vendiendo, producto de la crisis económica, entonces le he dado la posibilidad de decir, oye, este saldo a favor solicito que se compense con la deuda del ITAN o incluso contra cualquier otro tributo interno administrado por la administración, ¿no? Así que esto realmente ha sido bien interesante y ha sido utilizado por muchas empresas para aliviarse nuevamente en lo que se refiere a la falta de liquidez producto de la caída de las operaciones. Otra medida que se ha dado interesante es la posibilidad de suspender o reducir los pagos a cuenta de marzo a julio del año 2020.
esta medida está contemplada en el Decreto Legislativo 1471. Recuerden ustedes que el Poder Ejecutivo le pidió facultades al Poder Ejecutivo para legislar justamente en materia tributaria y dar todos estos mecanismos que coadyuven a fortalecer, digamos, o a mitigar los problemas de liquidez y de capital de trabajo de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que dispone esta norma? Pues es muy sencillo. Ojo, respecto de los pagos a cuenta de marzo a julio del 2020, y lo que tienen que hacer, seguramente ya lo han hecho, en los casos porque ya estamos ahora a junio, lo que tienen que hacer es comparar sus pagos a cuenta, sus ingresos netos de marzo a julio del 2020 con los ingresos que se dieron de marzo a julio del año 2019. Entonces, por ejemplo, para el mes de este mes de junio que está por terminar, si quiero saber si voy a tener que hacer o no un pago a cuenta, yo debo determinar cuál ha sido mi ingreso del mes de junio 2020 y compararlo con el ingreso neto que tuve en el mismo mes del año 2019, es decir, en junio del 2019. Si resulta que mis ingresos, en esa comparación, mis ingresos del junio 2020 se han caído en más del 30% respecto del mismo mes del año pasado, entonces en este caso la norma dice no tienes que hacer pago a cuenta alguno, ¿no? Se suspende la obligación de llevar a cabo, de hacer el pago a cuenta, sin perjuicio de que tienes que presentar tu declaración jurada para consignar o declarar cuáles han sido tus ingresos netos mensuales. Pero ¿y qué pasa si no, siguiendo el ejemplo, no ha habido una reducción mayor al 30%, sino solo hasta el 30%, o sea, se redujo, por ejemplo, 25%? En ese caso, lo que dice la norma, bueno, en ese caso no se va a suspender el pago a cuenta del mes, vas a tener que hacer un pago a cuenta. Sin embargo, no vas a tener que hacer el pago a cuenta que te correspondería hacer en una situación normal, sea bajo el régimen del coeficiente definido en función a los resultados del ejercicio anterior, o aplicando el 1.5% sobre el ingreso neto, sino que sobre el resultado que te dé bajo cualquiera de estos dos sistemas según corresponda, sobre ese resultado tienes que aplicar un factor de 0.5846, ¿no? Entonces, si te sale 100, en los 100 lo multiplicas por 0.846 y ese resultado es lo que tienes que pagar o es el pago a cuenta que tienes que hacer respecto del mes de junio, siguiendo con el ejemplo. Y si no ha habido una disminución, ¿no? Simplemente han sido iguales o mayores, obviamente no necesitas, o sea, digamos, la pandemia quiere decir que la pandemia no te ha afectado y por consiguiente tienes que hacer tus pagos a cuenta bajo el régimen general que se aplican todos los años, ¿no? Ahora la norma establece, oye, ¿qué pasa si no hubieran ingresos, no se hubiesen obtenido ingresos en el mes del ejercicio 2019 correspondiente, ¿no? Oye, digamos, quiero definir mi pago a cuenta el mes de junio y resulta que el mes de junio del 2019, que debiera ser mi comparable, ese mes tuve cero ingresos, no tuve ingresos, ¿no? Entonces ahí en ese caso me dice la ley, bueno, en ese caso escoge el mayor de los montos de ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses y compáralo con eso, ¿no? Y en función a los resultados aplicas la tablita anterior que está en la diapositiva, ¿no? ¿Y qué pasa si no hubiera obtenido ingresos en ningún mes del año 2019? Incluso la norma me dice, en esos casos considera tus ingresos netos de enero o febrero del año 2020, el que sea mayor, y haz la comparación, ¿no? Y en defecto de eso, oye, ¿qué pasa si no tengo con qué comparar? Bueno, determina tu pago a cuenta como corresponde y a eso aplícale el factor de 0.5846 y el resultado será tu pago a cuenta. Repito que esto solamente se aplica de marzo a julio de 2020 y por consiguiente no aplica para los pagos a cuenta de agosto
a diciembre, que los cuales deberán ser calculados o regirse por las normas del régimen general, donde por cierto también hay normas que regulan la posibilidad de suspender o modificar los pagos a cuenta respectivos. Un segundito. ¿Qué otras normas se han dado? Bueno, se dio una norma de liberación de detracciones, eso ya es una norma, digamos, que surtió efecto en su momento, se permitió, digamos, excepcionalmente la posibilidad de todo el saldo acumulado en la cuenta de detracción, en el depósito, digamos, donde se, valga la redundancia, se depositan las detracciones realizadas, el depósito en la cuenta del Banco de la Nación, se permitió que el saldo acumulado al 15 de marzo pueda liberarse, y para eso había que presentar la declaración o la solicitud de liberación entre el 23 de marzo y el 7 de abril 2020. ¿No? Esto se hizo incluso a través del formulario que antes les comenté, 1649. Otra medida que se ha tomado, que creo que es una medida, digamos, mezquina, exigua, es la modificación de la tasa de interés moratorio. Como ustedes saben, cuando uno no paga su obligación a tiempo y la deuda se vuelve exigible, además de que puede ser cobrada por la administración, desde que la deuda es exigible comienza a generar intereses moratorios, ¿no? Y hay intereses moratorios en función a que la deuda sea en moneda nacional o moneda extranjera. Actualmente la tasa de interés moratorio en moneda nacional era 1.2% y esa tasa ha sido reducida a 1%. Entonces, en vez de aplicarse 14 punto y algo anual por concepto de interés moratorio, ahora vamos a tener una tasa de 12% al año, ¿no? Y digo que es una reducción exigua porque si ustedes revisan esta norma que está contemplada en la resolución de superintendencia 066 de este año, emitida por la SUNAT, la norma señala que se justifica la reducción de la tasa de interés moratorio, habida cuenta que se ha reducido, el BCR ha reducido la tasa de interés referencial. ¿Y saben a cuánto se ha reducido la tasa de interés referencial anual? A 0.25%. Anual a 0.25%. ¿No? Y pese a eso, la SUNAT establece una tasa de interés moratorio de 12%. Entonces, digamos, como que no hace mucho sentido el que fijes una tasa anual de 12% y digas que esa reducción está basada en la nueva tasa de interés referencial definida por el Banco Central de Reserva. Dicho sea de paso, que es la tasa que ha permitido que los créditos de reactiva sean colocados a tasas anuales que van entre 0.89% a 1,5% o incluso el 2%, ¿no? Entonces, creo que acá nos hemos quedado cortos, ¿no? Y quizás también habría que considerar la posibilidad de exigirle o pedirle, invocarle a la administración que haga una reducción mayor de la tasa de interés moratorio. Y bueno, y como está ahí en la diapositiva, y ustedes la pueden ver luego, también se han reducido las tasas de interés moratorio para el caso de deudas en moneda extranjera, así como las tasas de interés de devolución, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, obviamente cuando esa devolución corresponde a un tributo que uno ha pagado voluntariamente, ¿no? Porque cuando se trata de un tributo que uno ha pagado por exigencia en la administración, porque se exige una orden de pago, una resolución de terminación, una resolución de multa, y resulta que luego me tienen que devolver, ya no se aplica estas tasas de interés de devolución, sino la tasa de interés moratorio que está en el cuadrito de arriba. Bueno, otra norma que se dictó en realidad tiene que ver con la devolución automática del impuesto a la renta pagado en exceso por rentas de cuarta y quinta categoría, o sea, con la información que hoy día tiene la administración a través de las declaraciones telemáticas que hacen,
los empleadores y los agentes retenedores en el caso de rentas de cuarta categoría. La administración, digamos, tiene, digamos, toda la información como para, terminado el ejercicio, definir si una persona natural que obtiene rentas de trabajo y renta de fuente extranjera, si tiene un saldo a favor o tiene un pago que hacer de regularización. Entonces ya en el año pasado se dictó justamente la ley 3734, que dispuso que esa devolución tiene que ser automática desde el primer día del mes de febrero del año correspondiente. O sea, si estamos hablando de la declaración jurada del impuesto a la renta del 2019, la SUNAT, digamos, en función a la información que tenía en sus bases de datos, tenía la obligación de comenzar a devolver de manera automática, incluso independientemente de si el contribuyente presentó o no declaración jurada, tenía la obligación de devolver a partir del 1 de febrero, y la norma esta establecía que tenía 30 días para devolver. Y bueno, la SUNAT en muchos casos no había cumplido con devolver en ese plazo. Entonces salió este decreto de urgencia estableciendo de que esa devolución se podía dar por SUNAT de manera automática, y ya SUNAT no estaba sometida a ese plazo de 30 días. Con lo cual, eso ha permitido que la SUNAT, pese a que transcurrieron los 30 días después del 1 de febrero, ha seguido llevando a cabo las devoluciones que no procesó en su momento. Bueno, como ustedes también ya deben saber, se dio un financiamiento especial, que es el programa Reactiva Perú, ¿no? Que ahora ya se está hablando del segundo tramo, del Reactiva 2, que básicamente es un préstamo, no es un regalo, ¿no? Escucho a mucha gente que critica esto, diciendo de que, digamos, o sea, da a entender como si el Estado estuviera regalando la plata, y no está regalando la plata, está prestando la plata, ¿no? Y claro, obviamente el Estado le presta o quiere que finalmente se preste a alguien que pueda eh, devolverle, ¿no? O que esté en condiciones de devolverle en el futuro, ¿no? Porque seguramente si no lo hace así, después le van a criticar de por qué le prestó a alguien que no era susceptible de crédito, o que incluso no podía devolver el dinero, ¿no? Y es así que, digamos, este mecanismo se lleva a cabo a través de entidades financieras. El Reactiva 1 a través de los bancos, y el Reactiva 2 entiendo que también van a participar empresas de microfinanzas, llámese cajas municipales, cajas rurales e incluso cooperativas de ahorro. Y nada, lo que permite este sistema es obtener un financiamiento del Estado con un año de gracia y 2 años adicionales para pagar la deuda, con intereses, digamos, muy bajos, como lo hemos comentado anteriormente, ¿no? El plazo para solicitar el Reactiva es hasta el 30 de septiembre. Y en ese mismo sentido hay otro régimen, que es el FAEMIPE, que es un fondo de apoyo empresarial. Este, También para las empresas, acá el mecanismo es, te prestan hasta 3 veces el monto de las ventas, o incluso la norma en el caso de microempresas ha provisto la posibilidad de que sean 2 meses de deuda promedio, o sea, más o menos el capital de trabajo, hasta más o menos 40.000 soles, ¿no? Y hay una cobertura en todos estos casos del Estado a través de una garantía. De modo tal que si uno no cumple, el banco puede cobrarle directamente al Estado hasta el importe de la garantía correspondiente. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el tema tributario? Tiene que ver con una norma que es muy importante, que se refiere o que está calificada como la norma de subcapitalización. Como ustedes saben, los intereses que uno tiene que pagar son deducibles como gasto, ¿no es cierto? Cuando uno se presta de un banco o de cualquier entidad, cualquier persona jurídica o cualquier persona natural inclusive, se presta, y ese préstamo se utiliza como capital de trabajo para poder solventar las obligaciones de las empresas vinculadas al ejercicio de su giro comercial. Los intereses de ese crédito son, en teoría, deducibles para determinar la renta neta, es decir, se deducen de la
de los ingresos para determinar la utilidad o la renta disponible grabada con el impuesto a la renta. Sin embargo, esa deducción tiene un límite, ¿no? Antes ese límite se aplicaba para solamente los casos de préstamos entre entidades vinculadas, pero a partir del 2020 el límite se aplica incluso para préstamos u operaciones financieras entre entidades no vinculadas, ¿no? Y para el 2020 el límite es que el préstamo no puede ser 3 veces el patrimonio. Si el préstamo supera 3 veces el patrimonio, los intereses que corresponden al exceso correspondiente, es decir, aquella parte del préstamo que excede 3 veces el patrimonio, entonces los intereses correspondientes a ese exceso no son deducibles para determinar el impuesto a la renta. Entonces, lo que yo quería destacar que justamente algunas empresas podrían tener algún problema habiéndose acogido al Reactiva, ¿no? Podrían no estar en condiciones de deducir los intereses correspondientes, ¿no? En la medida de que el préstamo termine superando 3 veces su patrimonio. Si eso ocurre, los intereses por el exceso no van a ser deducibles. La limitación por el 2020 sigue siendo en función al patrimonio, más en el 2021 en adelante va a ser en función al EBITDA, ¿no? Si el préstamo supera el 30% del EBITDA, nuevamente los intereses correspondientes al exceso de ese límite tampoco serán deducibles. Entonces, yo creo que esa norma, digamos, no tiene ningún sentido en el caso de operaciones entre empresas que no están vinculadas. Sí tiene sentido, ciertamente, en el caso de operaciones entre empresas vinculadas, porque estando vinculados, digamos, ¿qué le haces prestando la plata? ¿No? Porque mejor no metes esa plata al capital, ¿no? Por eso es la regla de subcapitalización, o sea, no capitalizas, no aportas y escondes ese aporte por la vía de un préstamo. Entonces, para que, digamos, esta medida, digamos, de esconder una capitalización por la vía de un préstamo no afecte al fisco, es que se puso justamente esta limitación a la deducibilidad del gasto de los intereses. Pero nuevamente, eso tiene sentido en los casos en que justamente las partes pueden, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo en el sentido de calificar a determinado financiamiento no como tal, sino como, o sea, a un aporte darle la naturaleza de un préstamo cuando en realidad tiene la naturaleza de un aporte, ¿no? Pero eso solamente puede dar entre vinculadas, ¿no? Entre no vinculadas no se da esa situación. Y es en ese sentido que no tienen ninguna razón de ser este límite. Así que es un límite que debiera eliminarse. Y en la Cámara, de hecho, estamos haciendo unas gestiones ante el Congreso para que eso sea así, por lo menos a partir del año 2021 en adelante, ¿no? Porque ya este año no se puede modificar nada porque es un ejercicio que arrancó y estamos hablando de un tributo de pericia anual. Cualquier modificación entre en vigencia a partir del año siguiente. ¿Qué más sobre el tema de reforma de las nuevas normas tributarias para paliar? Se ha dictado este decreto legislativo 1481, que también, al igual que en el caso de la reducida o de la poca reducción de la tasa de interés moratorio, acá también se ha dictado una nueva regla sobre el sistema de arrastre de pérdidas, pero que a mi entender también es bastante mezquina y limitada, ¿no? O sea, como les dije hace un momento, el Poder Ejecutivo le pidió facultades legislativas al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria y particularmente en relación al tema del arrastre de pérdidas. Pensábamos que el Poder Ejecutivo iba a ser mucho más consciente de la situación y, por ejemplo,
¿no? Es claro que muchas empresas este año van a arrojar pérdida, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, no van a poder, si se trata de una empresa que en los ejercicios anteriores ya venía arrastrando pérdidas y este año vuelve a arrojar una pérdida, es decir, no da utilidades, entonces se limita la posibilidad de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces esperábamos que el gobierno dé una norma que también esas pérdidas de ejercicios anteriores, que no van a poder ser aplicadas eh, contra los posibles o previsibles ingresos que uno iba a tener en el año 2020 por la situación que tenemos que probablemente no dé lugar a ingresos sino a pérdidas. Entonces se esperaba de que el Estado dé la posibilidad de que esas pérdidas se puedan arrastrar, no sé, por un plazo más. Sin embargo, eso no ha ocurrido y lo único que ha hecho el gobierno es disponer que la pérdida que registre, la pérdida tributaria que se registre en el 2020, puede ser arrastrada, si es que se ha optado por el sistema A de arrastre de pérdidas, puede ser arrastrada no por 4 ejercicios, que es lo que dispone la norma, sino por un ejercicio más, ¿no? Es decir, lo único que me han dado es que mi pérdida que voy a tener en el año 2020, en vez de poder utilizarla hasta el 2024, por los 4 ejercicios inmediatos posteriores, la norma me dice, tienes un año más para aplicarla hasta el 2025, ¿no? Obviamente que esto se aplica solamente en la medida que el sistema de arrastre pérdida sea el sistema A, ¿no? Que es el sistema que me permite arrastrar toda la pérdida, pero con un límite. El límite son justamente los 4 años, ¿no? El límite general, que en el caso de las pérdidas del 2020 se ha ampliado un añito más hasta el 2025. En el sistema B, digamos, esto no es relevante porque no hay límite para el arrastre de pérdidas, sino hay límite de la cantidad de pérdidas que puedo arrastrar año a año, ¿no? En el sistema B puedo arrastrar las pérdidas de manera infinita, pero cada año solamente puedo aplicar esas pérdidas contra el 50% de la renta neta del ejercicio de que se trate. Así que yo creo que acá el Estado pudo haber hecho un poco más, pero nada, ha desaprovechado esa oportunidad y quedaría ahora pedirle al Congreso que dé una norma mucho más estimulante en ese sentido, ¿no? Otra norma de estímulos es ahí se ha aprobado un régimen especial de depreciación y se han modificado los plazos de depreciación. Eso también se ha hecho en virtud a facultades delegadas y las normas correspondientes ustedes las pueden encontrar en el Decreto Legislativo 1488. Este es un régimen especial de depreciación que se aplica en el caso de inmuebles a partir del 2021, o sea, estamos hablando de la posibilidad de depreciar los costos de las edificaciones y construcciones a una tasa del 20%, obviamente siempre y cuando estas edificaciones y construcciones estén destinadas a la generación de rentas de tercera categoría, ¿no? Es una condición, digamos, que se exige en todos los casos en que se deprecian bienes para efectos tributarios, pero en este caso esta depreciación especial con la tasa de 20% frente a la de 5%, que es la general, ¿no? Con lo cual, digamos, la inversión tributariamente hablando la recuperarían en 5 años, ¿no? Y no en 20. Lo que exige la norma es que la construcción de estas edificaciones se lleve a cabo entre el 1 de enero del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2022, fecha en la cual al menos se ha logrado un avance de obra de hasta el 80%, ¿no? La norma establece que esta tasa de depreciación no solamente se aplica para lo que yo construya, ¿no? Lo que yo construyo, termino de construir, lo puedo depreciar al 20% siempre y cuando esa construcción la haya iniciado el 1 de enero y la haya terminado a más tardar el 31 de diciembre del 22, no le haya terminado, sino que por lo menos haya avanzado hasta el 80%. Si eso ocurre, entonces yo puedo depreciar ese bien
o ese inmueble con una tasa del 20%. Pero ¿qué pasa si yo no construyo, ¿no? Sino que adquiero una edificación o una construcción en el año 2020, 2021 o 2022, y la norma me dice, oye, si tú adquieres el inmueble, el costo de adquisición también lo puedes depreciar de manera acelerada, considerando la tasa del 20%, siempre y cuando el bien que has adquirido, ¿no? Su construcción se haya iniciado a partir del 1 del 2020 y al 31 de diciembre del 2022 tenga un avance de hasta el 80%, ¿no? Ahora, los costos posteriores que reúnan los requisitos eh, se deprecian ya de forma separada respecto al régimen aplicable a los edificios y construcciones general, que es la tasa del 5%. Es decir, si después de definido que corresponde aplicar la tasa de 20% y resulta que con posterioridad se dan costos vinculados al inmueble que en teoría aumentan el valor del costo y por lo tanto deberían también depreciarse con la tasa especial, la norma dice, no, un ratito, esos costos adicionales no me lo deprecias con la tasa de 20%, sino esos costos los llevas en una cuenta separada y los deprecias conforme al régimen común y corriente, digamos, ¿no? Ahora, adicionalmente, se ha establecido unas tasas especiales de depreciación, no solamente para inmuebles, que es lo que acabamos de comentar, que además es una depreciación en línea recta, sino también se han establecido tasas especiales de depreciación para determinados bienes muebles, siempre y cuando se adquieran en este ejercicio 2020 o en el ejercicio 2021. Y esas tasas de depreciación son las que están ahí señaladas, ¿no? En el caso de equipos de procesamiento de datos, se ha pasado a una tasa de depreciación de 50%. Ahí había una mejora considerable porque actualmente la tasa de depreciación es 25%. En el caso de maquinarias y equipos en general se ha pasado del 10 al 20%. En el caso de vehículos de energía limpias del 20 a 50%. Y en el caso de edificios y construcciones, como les decía anteriormente, se ha pasado de una tasa de 5% al 20%. Incluso este decreto legislativo contempla un tratamiento también especial para el caso de activos fijos que estén vinculados, que sean adquiridos por hoteles, agencias de viaje, turismo, restaurantes o afines, ¿no? Y que esos activos fijos estén dirigidos a la generación de rentas por actividades de espectáculos culturales no deportivos, dice la norma, ¿no? Si tú eres un hotel que hace una inversión en un activo fijo vinculado a este tipo de espectáculos, ese activo fijo, en vez de, si se trata de un inmueble, obviamente, en vez de depreciarlo a la tasa de 5%, vas a poder depreciarlo a la tasa de 20%. Y en el caso también de este tipo de operadores vinculados al turismo, adquieren un vehículo de transporte relacionados a dichas actividades, en vez de aplicar una tasa de 20%, van a poder aplicar una tasa de 33.3%. Entonces, este es otro mecanismo, digamos, que ha adoptado el gobierno, que lo podemos denominar, que es un régimen especial de depreciación acelerada, y como toda depreciación acelerada, me permite recuperar los costos de manera acelerada, como valga la redundancia, y por lo tanto pagar menos impuesto a la renta en los ejercicios en que aplico la depreciación acelerada, ¿no? Pero ojo, que una vez que yo termino de depreciar, ya no voy a tener depreciación tributaria y por lo tanto voy a tener que pagar más impuesto a la renta en el futuro, ¿no? Pese a que el bien lo sigo utilizando y lo sigo explotando. Entonces, este mecanismo ciertamente es un mecanismo financiero, ¿no? Es un mecanismo de diferimiento del impuesto a la renta. ¿Qué otra norma interesante? Se ha aprobado un régimen de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias administradas por la SUNAT, que justamente yo les decía que hasta el día de ayer había salido una norma tributaria, y justamente la norma tributaria que ha salido es el reglamento de
de este régimen, ¿no? Este es un régimen que permite, digamos, en general, acoger a un fraccionamiento especial, digamos, con reglas especiales, a cualquier deuda tributaria administrada por la administración tributaria, y que sea exigible a la fecha de presentación de la solicitud. Y bueno, estamos hablando de deudas, por ejemplo, por concepto de impuesto a la renta, IGB, ITAN, salud, incluso tributos aduaneros. Sin embargo, en el caso de tributos aduaneros, tiene que tener presente que para que proceda el fraccionamiento, el tributo aduanero tiene que estar comprendido en una liquidación de cobranza, ¿no? Ahí no entiendo mucho por qué en el caso de los tributos aduaneros se exige que haya de promedio una liquidación de cobranza, y en el caso del resto de tributos, no necesariamente para acogerme tiene que tratarse de una deuda que esté contenida en una resolución de determinación. Puede ser una deuda que yo declare simplemente y me acoja respecto de esa deuda declarada, así no haya un valor de promedio. Sin embargo, en el caso de tributos aduaneros, la norma dice que solamente se pueden acoger en la medida que consten en una liquidación de cobranza. De modo tal que si yo sé que he dejado de pagar un impuesto aduanero porque declaré mal el valor, pero hasta ahora no me ha caído la SUNAT, no me puedo acoger, ¿no? Entonces no hace mucho sentido eso, ¿no? Porque la idea es que este mecanismo pueda ser un mecanismo estimulador para que alguna gente, por ejemplo, regularice esa situación, ¿no? Con mayor razón, digamos, deberían poder acogerse a esos que espontáneamente declaran una deuda. También se pueden acoger, obviamente, las multas, los intereses moratorios, los intereses capitalizados y hasta incluso los saldos de las deudas de fraccionamiento vigentes o perdidos, de ser el caso, ¿no? También la deuda puede estar referida a los intereses moratorios de pagos a cuenta de ejercicios anteriores, ¿no? Ahí acuérdense que una vez que se presenta la declaración jurada anual de un tributo y uno ha dejado de hacer un pago a cuenta, el pago a cuenta se extingue cuando vence el plazo para presentar la declaración jurada anual, o se presenta la declaración jurada, se extingue el pago a cuenta y la deuda solamente queda comprendida por los intereses devengados hasta la fecha de presentación de la declaración o la fecha del vencimiento para presentar esa declaración. Y esos intereses se vuelven como un capital, ¿no? Entonces, esos intereses también pueden ser materia de acogimiento. E incluso los pagos a cuenta de los meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Siempre que si se acogen a un aplazamiento y a un fraccionamiento, concluya más tardar el 31 de diciembre del 2020. La norma ha establecido que se requieren, digamos, ciertos requisitos para acogerse. Número uno, que se haya presentado, o sea, que hayas hecho el esfuerzo, digamos, de presentar la declaración jurada mensuales de marzo y abril. Ojo, presentar la declaración jurada no dice haber pagado, ¿no?, los impuestos de marzo y abril del 2020, de modo tal que, digamos, yo puedo cumplir con este requisito presentando la declaración y puedo acogerme al fraccionamiento, por ejemplo, si no pagué el mes de marzo o el mes de abril del 2020, ¿no? Podría acogerme porque las deudas, obviamente, de marzo y abril de 2020 son deudas que van a constituirse en deudas exigibles, o ya son deudas exigibles en el caso de los grandes contribuyentes que no han tenido ningún beneficio de prórroga. Ya son deudas exigibles si es que no la pagaron y, por lo tanto, podrían ser materia de acogimiento, ¿no? Y otra exigencia de las normas es que los ingresos sean disminuidos en los meses de marzo y abril del 2020 con respecto a los mismos periodos del año 2019. O sea, basta que haya una disminución de ingresos, ¿no? A diferencia que de los pagos a cuenta, que como veíamos, se exigía que la reducción sea de más del 30% para no hacer pagos a cuenta, o si la reducción era de menos del 30% para hacer un pago a cuenta reducido. Acá basta que sea reducido los ingresos de marzo y abril del 2020 con respecto a marzo y abril 2019, así sea en un sol, para que el acogimiento sea posible. Además, la norma exige que la cuenta de detracciones debe tener un saldo no mayor al 5% de la unidad impositiva tributaria,
Y, bueno, la norma puede exigir garantías en determinados casos. Lo que está pendiente de emitirse a la fecha es la resolución de superintendencia, digamos, disponiendo las normas para poder, digamos, ejecutar el acogimiento de este beneficio. Los plazos, o sea, yo puedo hacer un aplazamiento solamente, puedo hacer un aplazamiento y fraccionamiento, o puedo hacer solamente un fraccionamiento. Si fuera solamente un aplazamiento, tengo 6 meses. Si hubiera un aplazamiento con fraccionamiento, puedo aplicar 6 meses de aplazamiento y hasta 36 meses de fraccionamiento. Y si solamente fuera fraccionamiento, solamente tendría hasta 36 meses. Un dato interesante es la tasa de interés moratorio que se aplica, ¿no? Se aplica el interés del fraccionamiento. Hoy día, si yo me acojo a un fraccionamiento, digamos, normal, de lo que están regulados por una resolución de superintendencia SUNAT en virtud del artículo 36 del Código Tributario, pago un interés de fraccionamiento y ese interés de fraccionamiento está dado por el 80% o es equivalente al 80% de la TIN, ¿no? El interés moratorio de ese fraccionamiento es el 80% de la TIN. Es decir, si la TIN hoy día está en 1%, sería 0.8 mensual. Esta norma lo que dispone es que si tú te acoges a este fraccionamiento, la tasa de fraccionamiento será el 40% de la TIN. Como sabiendo la TIN es 1%, entonces estamos hablando mensual, entonces estaríamos hablando de 0.4% mensual, 4.8% anual. Así que esto, digamos, es súper interesante, ¿no? Es más, si ustedes están en un fraccionamiento en virtud de las normas, digamos, que se aplican en situaciones normales, en virtud del cual, como les digo, tienen una tasa de interés de fraccionamiento del 80% de la TIN, podrían dejar ese fraccionamiento y acogerse a este fraccionamiento y obtener una tasa 50% menor, pero obviamente en la medida que se cumplan los requisitos que antes hemos comentado, ¿no? Hay algunas excepciones en la norma, excepciones por el lado de deuda y excepciones por el lado de los sujetos, ¿no? O sea, digamos que excepciones objetivas y excepciones subjetivas. En el caso de las objetivas, las deudas generadas por los tributos, no te puedes acoger por deudas correspondientes a tributos retenidos o percibidos, claro, ¿no? No son deudas propias. Tú has retenido a un tercero, al contribuyente, o le has percibido al contribuyente, entonces tú en realidad no es plata tuya, es plata que le corresponde al contribuyente y que tienes que entregársela a la SUNAT. Entonces, digamos, no corresponde, si no la has pagado, no corresponde que te acojas a ella porque simplemente debieras utilizar el importe que le retuviste a un tercero para pagar el impuesto. Tampoco se pueden acoger las deudas que se forman parte de un procedimiento concursal o un procedimiento de liquidación judicial o extrajudicial, y los pagos a cuenta del impuesto a la renta de ejercicio 2020, pero salvo que hemos visto por los periodos de enero, febrero y marzo. Y en cuanto a los sujetos, no se pueden acoger aquellas personas que tienen sentencia condenatoria y ejecutoriada por la Comisión de Delitos Tributarios o Aduaneros. Y en el caso de que se trate de una persona jurídica, se excluye, digamos, a las personas jurídicas cuyos representantes legales estén incursos en la misma causal. Tampoco se pueden acoger aquellos sujetos que están comprendidos en esta ley, la ley 3737, que es la ley que está vinculada al pago de la reparación civil a favor del Estado por la comisión de delitos de corrupción o delitos conexos al de corrupción, ¿no? Si tú eres un corrupto y te han sentenciado y tienes que hacer el pago de una reparación civil y resulta que no la has pagado y no te has rehabilitado, entonces tampoco, obviamente, no hace ningún sentido de que, habiendo sido un corrupto condenado y con deuda además, tú vas a acogerte a este beneficio del Estado. Tampoco se pueden acoger las entidades del sector público nacional, por ejemplo, por una deuda de salud, no se pueden acoger, salvo que se trate de entidades o empresas que conforman la actividad empresarial del Estado, o sea, de las empresas del Estado.
COFIDE, Banco de la Nación, qué sé yo, podrían también acogerse a este beneficio. El reglamento que salió el día de ayer estableció cómo se calcula la cuota mensual. Ahí han establecido una fórmula que está ahí señalada, ¿no? Es la fórmula, ahí está lo que significa cada una de las letras de la fórmula. Ustedes aplican esa fórmula y van a obtener la cuota mensual, ¿no? Y para definir la primera cuota de su fraccionamiento, aplican la misma fórmula para determinar la cuota mensual, y a ese resultado, ¿no?, le aplican el monto de intereses moratorios de diarios de fraccionamiento en función a la tasa del 40%, que se generen desde el día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud hasta el último día del mes en que se aprueba dicha solicitud. Entonces, la primera cuota va a ser una cuota distinta al resto de cuotas que se va a aplicar, ¿no? Es decir, a partir de la segunda cuota. La norma dice que por lo menos tu fraccionamiento tiene que tener 2 cuotas, al menos. Como les dije hace un momento, el plazo para presentar la solicitud es hasta el 30 de septiembre. Arranca desde el día siguiente en que SUNAT emita la resolución de superintendencia correspondiente, o sea, eso está pendiente. O sea, hoy día todavía no se puede presentar nada. Probablemente en los próximos días la SUNAT emita la resolución de superintendencia, y a partir de ahí van a poder presentar sus solicitudes de acogimiento hasta el 30 de septiembre. ¿No? Ojo que hasta el 30 de septiembre. Eso ha sido parte de las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo 155/2020. Hasta antes de esa norma, se disponía que el acogimiento debía darse hasta el 31 de agosto. Sin embargo, la misma norma preveía que por decreto supremo esa fecha podía ser modificada, y en efecto ha sido así. Así que ahora es hasta el 30 de septiembre, lo que permite además, ¿no es cierto?, por ejemplo, acoger más deuda, ¿no? Porque si son las deudas, si estamos hablando de las deudas exigibles hasta el 30 de septiembre, por ejemplo, podríamos incluir el impuesto, no sé, el IGB del mes de agosto, ¿no? Del año 2020, que seguramente va a ser exigible dentro de los primeros 12 días hábiles, 3 menos o 3 más, del mes de septiembre. Y para ese entonces será un tributo exigible al 30 de septiembre, fecha en la que se presenta a más tardar la solicitud de acogimiento. Bueno, con esta moda de transparencia, de publicar quienes se acogen, así como han hecho con Reactiva, que han publicado quienes se han acogido a los préstamos. Acá también la SUNAT va a publicar, finalmente, sin dar el dato sin identificar, digamos, a la persona que se ha acogido, en su momento va a publicar, digamos, cuáles han sido los montos materia de acogimiento y a qué sectores corresponden. Y finalmente, digamos, quisiera destacar algunos pronunciamientos o informes de la SUNAT que se han emitido durante el estado de emergencia. Por ejemplo, la SUNAT ha sacado este informe que dice que durante la declaratoria del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio se suspende el plazo de prescripción. O sea, entre el 16 de marzo, si una deuda, no sé, una deuda del IGB de septiembre del año 2019, cuyo plazo de prescripción comenzó a computarse a partir del 1 de enero del 2020, ese plazo de prescripción ha quedado suspendido queda suspendido entre el 16 de marzo y el 30 de junio, según este informe de la Administración Tributaria. Sobre eso no hay una norma, ¿no?, sino en aplicación, digamos, de las reglas del Código Tributario, la SUNAT ha interpretado que en este periodo de cuarentena se ha suspendido el cómputo del plazo de prescripción, ¿no? Sin embargo, algunos podrían decir que es cuestionable porque, no sé si les ha tocado, pero he tenido casos en que la SUNAT ha notificado orden de pago
en pleno proceso de cuarentena y ha iniciado procesos de ejecución coactiva, ¿no? En pleno periodo de cuarentena. O sea que quizás en determinados casos no es tan cierto y a lo mejor yo puedo alegar que la SUNAT sí pudo ejercer su facultad de cobro y consecuentemente no se suspendió el plazo de prescripción. Bueno, otro informe de la SUNAT es que también durante la declaratoria del estado de emergencia se ha suspendido los plazos de fiscalización, ¿no? Acuérdense que las fiscalizaciones, una vez iniciadas, solamente pueden durar un año. Y claro, no sé, si usted tuviera una fiscalización y el 15 de marzo ya tenía, no sé, pues 11 meses y 20 días y ya faltaban 10 días para que vence el plazo de la SUNAT para fiscalizar y por lo tanto ya no me pueda pedir más documentos, ese plazo ha quedado suspendido y se comenzará a computar los días faltantes para completar el año a partir del 1 de julio. Otro informe que me pareció interesante compartir con ustedes tiene que ver con el gasto por concepto de participación de utilidades legales de los trabajadores. Había una duda sobre a qué ejercicio corresponde el gasto cuando se otorga participación de utilidades a los trabajadores. Como ustedes saben, de acuerdo con el decreto legislativo 892, si una empresa tiene más de 20 trabajadores, está obligada, según el sector al que corresponde, a otorgarle un porcentaje de las utilidades o de la base imponible del impuesto a la renta, a entregársela a los trabajadores en función a su remuneración. Ese importe entregado a los trabajadores es deducible como gasto para efectos de determinar la renta, ¿no? Ahora, la pregunta es de qué ejercicio es ese gasto, ¿no? Normalmente no ha habido nunca duda en el sentido de decir, oye, no, ese gasto es del ejercicio al que corresponden las utilidades. Pero habían casos en concreto, por ejemplo, en que se exigía, los contribuyentes exigían a sus trabajadores, sobre todo en el caso de participaciones otorgadas de manera unilateral, voluntaria, se exigía a los trabajadores, oye, si tú quieres participar en estas utilidades que yo estoy dando de manera unilateral, de manera voluntaria, no estoy hablando de las legales, sino que te doy un poquito más, en estos casos, te exijo, ¿no es cierto?, que además trabajes, no sé, pues durante el primer semestre del mes siguiente, digamos, durante el primer trimestre del año siguiente al que corresponden las utilidades. Es decir, ¿no? Respecto al ejercicio 2019, ¿no? Una empresa que tiene más de 20 trabajadores, es una empresa, no sé, pues del sector minero y corresponde que se reparta 8% de la renta imponible, se entrega a los trabajadores. Pero yo ya, además de ese 8%, decido como empresa darle 4% más a los trabajadores. Ese 4% no es una participación en utilidades obligatorias, sino responde justamente a una decisión unilateral del empleador. Entonces, en esos casos, a veces los empleadores decían, oye, si tú quieres gozar de esta participación adicional que yo estoy otorgando de manera voluntaria, te tienes que quedar o tienes que permanecer en en la empresa durante todo el primer trimestre del año 2020. De modo tal que si tú no permaneces, entonces no tienes derecho. Entonces ahí lo que ha establecido este informe, como quiera que el gasto está sujeto a una condición suspensiva, que está dada justamente por el hecho de que el trabajador permanezca en la empresa, entonces lo que ha dicho es SUNAT, y creo que con buen criterio, es decir, oye, en esos casos, ya el gasto por esa participación en utilidades voluntaria adicional ya no es deducible en el ejercicio que corresponde a las utilidades, sino en el ejercicio siguiente, porque recién en el ejercicio siguiente se verificaría, digamos, la condición dada por el hecho de que el trabajador tiene que permanecer en la empresa. Y lo último que quería comentarles, esto no está en una diapositiva,
quería comentarles que no sé si ustedes escucharon hablar de un subsidio que otorgó el Estado que equivale a 1.500 soles de sus trabajadores que tenían hasta una remuneración de 1.500 soles, ¿no? Incluso la SUNAT simplemente entraba a su planilla electrónica, verificaba qué trabajadores ganaban 1.500 soles y a todos los que los sumaba, digamos, digamos, los 1.500 o menos que correspondía a cada trabajador, y ese importe lo ponía a disposición de la empresa. Digamos, eso terminaba siendo un subsidio porque finalmente es un regalo del Estado, ¿no? Y al ser justamente un regalo del Estado, no constituye una renta, porque como ustedes bien saben, para que algo sea renta, tiene que provenir del capital. En el caso, acá no hay capital, si me lo regala el Estado no hay capital que produzca esos 1.500 soles. La renta tiene que provenir del trabajo, acá no hay trabajo, ¿no? O la renta tiene que ser un flujo de riqueza, y para que haya flujo de riqueza tiene que provenir de operaciones con terceros, y hay una jurisprudencia muy antigua del Tribunal Fiscal, que incluso fue recogida en la legislación, que cuando hablamos de tercero, es un tercero que está en igualdad de condiciones, que está en un nivel de coordinación con el cual yo celebro contratos, celebro operaciones, ¿no? Y en virtud de esas operaciones es que obtengo un beneficio. Y obviamente el Estado no es un tercero cualquiera, ¿no? El Estado no está a mi mismo nivel. Acá, por lo tanto, digamos, esto no es propiamente, según la definición que tenemos, no es flujo de riqueza. Consecuentemente, al no calificar bajo ninguna de las teorías de renta, el subsidio no es renta gravada, ¿no? Es una renta inafecta del impuesto a la renta. Pero como ustedes saben, cuando uno recibe una renta inafecta, ¿no? Hay una norma en el reglamento del impuesto a la renta que dice que yo tengo que prorratear mis gastos, ¿no? Cuando yo recibo rentas inafectas y no tengo cómo distinguir qué parte de mis gastos corresponden a las rentas inafectas y qué parte de mis gastos corresponden a las rentas grabadas, entonces tengo que hacer una prorrata, ¿no? Entonces resulta que hemos verificado que en algunas empresas, por hacer esta prorrata, ¿no? Terminan perdiendo más gasto que el importe del subsidio, lo cual evidentemente no tiene ningún sentido. Así que lo que quería comentarles es que también estamos haciendo una gestión a través de la Cámara de Comercio de Lima para poder corregir esta situación que sin duda, estoy seguro, no era pretendida por el legislador. Es algo que definitivamente se le ha escapado al legislador. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Es un resumen, digamos, de las normas que se han dado en el ámbito tributario, y si tuvieran cualquier duda o consulta sobre el particular, yo encantado de poder apoyarlos. Si es que puedo contestarlas ahora en buena hora, y si no, también si las debo pensar un poquito, me las pensaré y les dejaré mi correo electrónico para que podamos verla, o la pueda ver con detenimiento y contestarles más adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Creo que es una hora y media. Espero no haberlos aburrido demasiado. Nada, Leo, hay gracias. algunas preguntas, no sé si te las voy leyendo. Ya, Eh, claro. ok, dice, hasta el momento, ¿cuáles han sido los beneficios tributarios a los trabajadores dependientes del sector pesca? A los trabajadores dependientes del sector pesca, Sí, ninguno. No, ninguno. específicamente durante este periodo de pandemia. Ninguno. A los trabajadores, ninguno. Los beneficios tributarios, para las personas naturales, básicamente tienen que ver con prórrogas, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? Prórroga para presentar la declaración jurada, posibilidad de la devolución automática sin necesidad de presentar declaración jurada, si es que en función a la información que posee la administración tributaria resulta que respecto de un trabajador se ha hecho una retención mayor al pago de regularización,
pero particularmente algún beneficio para reducir la carga tributaria del trabajador pesquero, no recuerdo que haya habido nada en particular. Bueno, tampoco habrá devolución del impuesto a la renta para estos trabajadores. Sí, o sea, a ver, sí, sí puede haber una devolución del impuesto a la renta para estos trabajadores, ¿no? Si estos trabajadores, digamos, han sido objeto de retenciones que van más allá del pago de regularización que le corresponde, la SUNAT, digamos, tiene la obligación de devolverles el impuesto a la renta de manera automática y si no lo ha hecho, tienen el derecho de presentar la devolución. Sin embargo, este beneficio, digamos, de obtener la devolución automática o de exigir la devolución, no solamente es aplicable para los trabajadores, personas naturales del sector pesca, ¿no? Sino para cualquier trabajador, digamos, que obtiene rentas de quinta categoría. Rocío, ¿necesita que ponga el video, prenda el video o así nomás? No, creo Ya, que no. Si quieres, ya. ya puedes dar la presentación, ¿no? Ya, Y la retiro. sí, si quieres, no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir, ¿cómo se llama? No solamente por escrito, o si quiere utilizar el micro, puede hacerlo, por favor, nos avisa. Hola. Hola, ¿Sí? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Buenas noches. Gracias Bien, buenas por la noches. exposición, está muy didáctica. Te Gracias. saluda José Cabrera. Me gustaría que por favor de repente por ahí nos ha tocado mucho el tema, podamos compartir, o de repente por ahí tienes alguna información de lo que nos interesa, además de la discrecionalidad, que si bien es cierto, dijiste que se debería ampliar por 2 meses más. Yo creo que debería no solamente por 2 meses más, sino hasta todo el año, y pronto lo próximo, el año también que viene. Pero, ¿qué hay con la gradualidad? Que también está pendiente, y entiendo que la Cámara está presionando también, o entiendo yo, a la administración para que de una otra manera también nos pueda ayudar a los importadores y exportadores a cualquier situación adversa con temas de multas, ¿sí? Que son ahorita demasiado importantes como para estarlas pagando, ¿no? Tu opinión, por favor, gracias. Sí, claro. Leo, sí hay un Sí. proyecto que estamos terminando Ujú. para hacerlo llegar justamente por lo de la gradualidad que te comenté, Ah, ¿no? Y sí, vamos a correcto. solicitar que se reactive eso que hubo antes y que nunca ¿cómo se llama? Se renovó, ¿no? Entonces, sí está pendiente, que ya debe salir esta semana de todas maneras, esa solicitud directamente al MEF, lo vamos a enviar ya, con copia SUNAT. Claro, correcto. Sí, en efecto, yo creo, a ver, de la discrecionalidad que hemos hablado en la presentación tiene que ver básicamente con la decisión que ha tomado SUNAT respecto de tributos internos, es decir, en el plazo de la pandemia no voy a aplicar sanciones por la comisión de infracciones tributarias. Y en buena hora que sea así, y como bien señalas, creo que esto debiera aplicarse por un tiempo más, no sé si 2, 3, 4 meses, pero creo que de todas maneras debiera aplicarse por un tiempo más, ¿no? En situaciones normales, junto con un régimen de infracciones y sanciones, siempre ha habido un régimen de gradualidad, ¿no? En tributos internos tenemos el Código Tributario que establece las infracciones y las sanciones correspondientes, y el mismo Código Tributario dice que la Administración Tributaria establecerá un régimen de gradualidad, ¿no? Donde los criterios de gradualidad tienen que ver con la subsanación de la infracción o con el pago oportuno, digamos, de la multa, o incluso con la reiterancia en la comisión del tipo de infracciones de que se trata. Digamos, ese es como que en el sistema normal, lo que viene ocurriendo es que hay un régimen de infracciones con una resolución de superintendencia que aprueba un régimen de gradualidad.
antes de las modificaciones de la Ley General de Aduanas, que creo que te refieres a eso, también teníamos más o menos lo mismo, ¿no? Teníamos un régimen de infracciones en la Ley General de Aduanas, un régimen de sanciones en un decreto supremo, un régimen de incentivos en la propia Ley General de Aduanas, en el artículo 200, que se aplicaba para algunas infracciones aduaneras, pero además teníamos un régimen de gradualidad, también para determinadas infracciones aduaneras. Hoy día no tenemos ese régimen de gradualidad. Hoy día tenemos nuevas infracciones aduaneras, un nuevo cuadro de sanciones aduaneras, pero no tenemos régimen de gradualidad. Yo me he reunido con SUNAT Aduanas un par de veces para ver este tema y ellos aducen, para no otorgar un régimen de gradualidad, en el hecho de que la gradualidad ya vendría dada por el propio decreto supremo que estableció las sanciones. No sé si recuerdas que hay algunas sanciones que dicen, oye, si tú declaras en esta fecha, la sanción es tanto, y si tú declaras en esta fecha, tu sanción es este tanto menos tanto, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, ya el régimen de gradualidad ya te lo di, ¿no? Un ratito el régimen de gradualidad no me lo has dado. No, es necesario que se dicte una resolución de superintendencia estableciendo una gradualidad en los términos en que existía antes, ¿no? Porque lo que no puede suceder es que hayamos retrocedido, ¿no? Tenemos que avanzar. Y como bien dice Rocío, este es un tema que hemos estado viendo en XCON. Como te digo, yo al principio tuve un par de reuniones en aduanas por este asunto. Y en buena hora, Rocío, que lo retomemos y nada, le ponamos punche a esa carta que vamos a presentar, ¿no? Sí, claro, estábamos terminando una exposición de motivos y mandarles el decreto, la resolución lista, digamos, para que la saquen. Vamos a ver si tenemos suerte. Hay una pregunta primero de Alfonso, que quiere intervenir, y después de Oscar. Ya, Hay dos encantado. preguntas más para ver Alfonso, que quiere intervenir. Alfonso, ¿te pongo? Sí, parece que alguien tiene su micro abierto. Sí, por favor, si pudieran por ahora cerrar su micro, después me ponen por el chat si quieren hacer preguntas. Después vamos siguiendo Alfonso, ahora sí. Ok. Leo, muchas gracias, excelente exposición. De nada, Alfonso, gracias a ti por la feedback. Yo soy presidente del área BOA, de... ¿no? Sí, correcto, creo que nos conocemos ahí. Sí, por Bueno, supuesto. tengo el siguiente caso, Leo. Reactívate Perú, como mencionaste al comienzo, postulamos, después la caja esta no nos dijo nada, me dijo que estaban esperando que les abonen, que ya todo estaba listo, y me entero por otro lado, por el portal, que ya habían abonado. Entonces, voy y lo llamo y le encaro, le digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no me has abonado? Y le mando el pantallazo. ¿Y tú cómo te has enterado? ¿Cómo me voy a enterar? Por el sistema, pues, ¿no? Por la publicación, ya, claro. Exactamente. No, lo que pasa que en el caso hay un accionista que tiene problemas en el sistema y como es un accionista que tiene problemas del sistema, riesgos, no lo ha pasado, ¿no? A ver, le digo, un momentito, le digo, si en primer lugar hubiera problemas con riesgos, no le hubieras pedido a COFIDE que te desembolse. Claro. Aparte, después, bueno, me agarró ahí en frío, pero hablando con un abogado me dijo, no, porque en el numeral 4 y 5 de Reactívate dice que no importa los accionistas, o las puedes estar hasta el CPP, no hay ni problema, ¿no? Entonces, lo que yo siento, porque cuando hablé con el sectorista, tartamudeó todo, yo pienso que se están quedando con la plata del Reactívate y no le están informando a las empresas. Claro. Sí, no había escuchado ese caso, me parece increíble que esas cosas estén pasando, porque si ya está desembolsado, te tienen que hacer a su vez el desembolso, ¿no? Y como bien señalas, no hay ninguna norma que tenga que ver con alguna exigencia vinculada a los accionistas. Lo único que tiene que ver con los accionistas básicamente es que no distribuyas dividendo mientras tengas el reactivo,
¿no? Mientras tenga alternativa no puede Correcto. distribuir dividendos. Entonces, Entonces, yo creo que habría que ver ese caso, si quieres, ahí a nivel de la Cámara y a través de los canales correspondientes lo podríamos denunciar para que te hagan el desembolso cuanto antes si es que no regularizan. sí, y o sea, supuestamente ellos ya tienen hace más de 15 días el dinero. Ujú. Entonces, ¿a cuántas empresas le estarán haciendo lo mismo? Sí, claro, sí, sí, sí. Yo no lo había escuchado como te digo, pero sí, tienes razón. Y yo Si gustas, tengo podríamos. un caso también que me han escrito sobre el tema, que vamos a ver si juntamos con lo de Alfonso para Buena hacer idea, algo. Rocío. Me parece una muy ¿Ok? buena idea y veamos qué podemos hacer como gremio, ¿no? Porque esto no puede Claro. suceder. Claro, Hay porque una pregunta. lo que están haciendo es quedándose con la plata y a su vez me enviaron un correo diciéndome que como eso está demorando, lo de Reactívate, nos podían prestar una tasa de casi de 20%. O sea, Correcto. al último querían ganar tiempo, aguantar para que por tu desesperación firme por la tasa de 20%. Ujú. Claro. Me imagino que están querido presionar con eso, ¿no? Que tampoco tienen por qué exigir, ¿no? Exactamente, o sea, estos son, o sea, qué delito hasta penal, ¿no? Antipatriota. Sí, exacto. Bueno, están pasando muchas Hay dos cosas, preguntas lamentablemente, más. en ese sentido. Leo, Sí, Ok, claro. gracias, hay Leo. No, de nada, Alfonso, y quedamos atentos para denunciar el caso, porque si es un problema generalizado, creo que no deberíamos perder la oportunidad de hacer la denuncia, ¿no? Ok, hay una pregunta más, dice, además de la tasa de interés, ¿hay algún otro beneficio de aplicar al RAF en comparación con el régimen de fraccionamiento del Código Tributario? Básicamente la diferencia es la tasa de interés, no hay ningún otro beneficio eh, distinto a la tasa de interés. O sea, el fraccionamiento, bueno, el otro beneficio es la posibilidad de pagar fraccionado, ¿no? E incluso de aplazar 6 meses. Pero eso también lo encuentras en el fraccionamiento del Código Tributario. Entonces, la diferencia principalmente está la tasa de interés que se aplica, que es 0.4 en vez de 0.8%. Dicho sea de paso, nosotros estamos trabajando también en la Cámara en una propuesta eh, para, en el caso de deuda tributaria contingente, es decir, aquella que es materia de un proceso contencioso, sea administrativo o judicial, que el Estado pueda proponer el pago de esas deudas con reducciones, digamos, ciertamente importantes, a cambio del desistimiento del sujeto a seguir con el proceso, ¿no? De esa forma, digamos, el Estado termina cobrando a lo mejor una deuda que no cobra porque puede perder, ¿no? Y el contribuyente termina eliminando una contingencia con alguna reducción considerable. Una suerte, digamos, no le quiero llamar amnistía, porque no es propiamente una amnistía, no es un perdón, sino es una suerte de lo que en otros países se llama concordato, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo en si realmente te debo o no te debo, pero ¿sabes qué? No entremos a un proceso que nos va a hacer perder tiempo a todos y lleguemos a una posición intermedia. Claro está que en el Perú no se puede llegar a ese nivel de negociación, pero lo que sí es posible es que el Estado, vía una ley, establezca, digamos, alternativas, ¿no? Oye, si tú tienes una deuda en reclamación, ¿no? Te doy la posibilidad de reducirla hasta el 50% si me la pagas y te desistes de la reclamación. Y así, ¿no? En función, por ejemplo, al nivel en que se encuentra la deuda, podría establecerse una rebaja proporcionalmente distinta. Bueno, dice, mi empresa está en un proceso contencioso administrativo contra la aduana. Si realizo un pago a cuenta a la aduana, este pago sería interpretado como aceptación de parte en el proceso judicial. No, de ninguna manera, ¿no? El pago no es reconocido por ninguna norma legal como un mecanismo de aceptar la posición de la administración, ¿no?
el pago puede tener como única, a lo mejor, motivación el hecho de que la deuda no siga produciendo intereses, ¿no? Porque, digamos, en todo juicio, así como puede perder el Estado, también puede perder el contribuyente, ¿no? Y el contribuyente puede tener o tomar la provisión de que mañana no se le venga un vómito negro y decir, ¿sabes qué? Voy a pagar, ¿no? Ese pago de ninguna manera, repito, constituye un mecanismo de desistimiento o de aceptación de la posición de la administración tributaria. Y más bien, ese pago, si es que uno termina ganando, ese importe se lo tienen que devolver con intereses, y no con los intereses normales de devolución, sino con la tasa de interés moratorio que cobra SUNAT cuando me cobra una deuda. Bueno, acá hay una recomendación sobre esto, es sobre reactiva, ¿no? Hubiese sido una buena idea eliminar la obligación de presentar garantía o elevar el monto desde el cual debe presentarse esta garantía. Las empresas que desean fraccionar su adeudo justamente lo hacen porque tienen problemas de crédito y no encuentran bancos que le emitan garantías. Sí, totalmente de acuerdo con mi amigo Oscar Vázquez Nieva, por supuesto. Sí, por supuesto. Ah, fue sobre la pregunta Sí, de... sobre el RAF, sobre el RAF. Sobre el Claro. RAF. Sí, claro. Sí. No hace sentido pedir una garantía, ¿no? Eso, por ejemplo, debió ser otra ventaja de este régimen frente al régimen fraccionamiento tributario normal, ¿no? O sea, yo creo que en algunas cosas, como el tema de los pagos, perdón, del arrastre de pérdidas, de la reducción de la tasa de interés, y en este caso el Estado ha sido un poquito retrechero, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? De todas maneras, nosotros les vamos a enviar la presentación de Leonardo y con su correo para ver si ustedes quieren contactarlo para hacerle alguna consulta. La pueden hacer por correo, Leo. Por supuesto, encantado. Ok. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, te agradecemos un montón, Leo, súper metodológica tu presentación, ¿no? Como siempre, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y quería comentarles que el día de mañana tenemos un webinar que es de un tema un poco interesante, que también les puede interesar, que se trata sobre oportunidades en compras públicas en España, ¿no? De participar en compras públicas en España. La está dando una consultora de una empresa que tiene sede en Ecuador, pero también en España y en Israel. Entonces, los invitamos también, es a las 9:30 de la mañana, y bueno, si están interesados, les vamos a enviar el link para que puedan ingresar. Gracias. Gracias, Leo. De nada, nos vemos, que les vaya muy bien. Okay, Cuídense. gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Leo. Gracias.